La más cordial bienvenida a esta edición de su espacio Balance Financiero. Nosotros muy satisfechos de volver al aire para todos ustedes, disfrutando durante toda esta hora los comentarios, las informaciones de actualidad y siempre en lo concerniente a lo que nos ocupa aquí en el espacio. Nosotros esta primera parte la compartimos muy gustosos durante los segmentos de economía, actualidad económica, gestión empresarial, contaduría y finanzas, porque al final el mundo de los impuestos con Francisco Canahuati y Norma Aide, pues lo compartimos esta primera parte con el distinguido hermano y amigo Alcedo Ramírez, a quien damos la bienvenida. Alcedo, ¿cómo estás? Bien, Hermógenes, ¿qué tal, amigos televidentes? Un abrazo a ti, Hermógenes, a toda nuestra teleaudiencia, agradeciendo a Dios que podamos estar con ustedes en otra versión de su programa predilecto Balance Financiero, el programa más objetivo relacionado con el mundo de la finanza, los impuestos, la contaduría y la tributación. Hermógenes, nosotros también siempre debemos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. Y también, Hermógenes, queremos especialmente recordar a los amigos televidentes que en este fin de semana, el segundo domingo de la Cuaresma, estamos celebrando también el primer aniversario del papado de Francisco, que es una persona que ha ido estableciendo nuevas directrices a la Santa Madre Iglesia, pero sobre todas las cosas, no nos olvidemos, Hermógenes, que el año pasado fue electo el personaje del año por la revista Time, y es un papa que ya se espera que va a introducir grandes cambios en la Iglesia Católica, y también coincidiendo con este fin de semana, en la lectura bíblica tenemos la transfiguración, que es donde se la manifestación divina de Jesucristo. Así que con toda esta introducción, hermanos, nosotros tenemos muchos temas interesantes. A Roger Molino debemos agradecer, a los supermercados Bravo, a la novia de Villa y finalmente, ¿por qué no?, a BDO Senfa, que son los líderes en educación permanente. Claro, sí, y el próximo segmento que es actualidad económica, nosotros la vamos a traer con mucho gusto por una cortesía de los supermercados Bravo. Tú sabes, los supermercados Bravo especialistas, son los expertos en vender barato. Todos los martes un 36% de descuento en frutas y vegetales. Y caramba, aprovechando también los otros productos que siempre los precios son inferiores, aunque la calidad sea superior. Nosotros agradecemos entonces a los supermercados Bravo por esta oportunidad de poder abaratar costos visitando sus tiendas. Nosotros vamos a esta pausa, Alcedo. En breve estamos regresando, tenemos muchos comentarios para los distinguidos televidentes. Vamos a hablar un poco de la inflación acumulada y que está ya comunicada por el Banco Central. Y vamos a hablar también del impacto en el endeudamiento, el impacto del crecimiento económico en la República Dominicana, que es donde nos desenvolvemos, donde vivimos, donde habitamos y donde más nos duele. Pausamos y en breve estamos regresando para nuestros distinguidos televidentes. Ya se han cerrado 2 meses en lo que va del año 2014, señor Ramírez Martínez. Exactamente. Ya van 2 meses, pasó enero, pasó febrero, y el Banco Central ya antes de llegar al 15 de marzo, o llegando al 15 de marzo, pero lo ha anunciado antes, informa del comportamiento de la inflación en el mes de febrero, que fue de 0.34 para acumular 1.59 y de año. Y de año a año un 2.84%. Lo que te está diciendo es, mira, aquí no hay inflación, eso está nulo, no es necesario dolarizarse. Paradójicamente, la tasa cambiaria alcanzó prácticamente el 43.50 durante esta semana, llegó al 43.45, 46, 47, tasas peleadas, tasas negociadas, estoy hablando de la venta. Y esto de alguna manera tiene que juntarse con el otro tema del precio de los combustibles, que están acusando uno de los más altos, al menos al cierre de esta semana, todavía supera los $6. Y me sorprende cómo en Estados Unidos
ha habido digamos, un revuelo noticioso, porque con el alza del barril de petróleo que superó los $100, llegó a 107, aunque ahora ha bajado alrededor de 98, pues en Estados Unidos se ha anunciado un posible aumento ya bordeando los $4, y eso da risa. Miren, Hermógenes y amigos televidentes, yo creo que en esta semana tenemos noticias de actualidad muy importantes, pero antes yo quiero agradecer a los colegas y amigos Milciades Rodríguez y a Herrera, darle las gracias por enviarnos, a Fernando Herrera, darle las gracias por enviarnos el Código Tributario Anotado, que es una publicación reciente de ellos, y nosotros estamos convencidos. Ese tipo de publicación es muy útil, principalmente para los medios profesionales, los practicantes, es decir, las personas que hacen su vida diaria en el mundo de la tributación, porque muchas veces no nos olvidemos que la legislación tiene ciertas lagunas, hay ciertos pasajes, ciertos articulados oscuros, y entonces estos códigos anotados lo que hacen es que ayudan a interpretar, van sentando, como tú me decías fuera de cámara, van orientando la jurisprudencia, pero también por sobre toda la cosa la doctrina legal. Entonces es la interpretación que hacen ya no los jueces, sino los teóricos de la tributación. Entonces nosotros agradecemos, repetimos, a Milciades Rodríguez y a Fernando Herrera el habernos enviado esta importante nueva obra, con la seguridad de que nosotros la vamos a leer y en su momento vamos a hacer algunos comentarios importantes. Y Hermógenes, lo que tú mencionas es importantísimo. Mira, antes de que te cambies del tema, el Milciades estuvo por acá, exacto, creo que hace 2 semanas, poniendo en circulación el libro y informando exacto su contenido, y nosotros tuvimos todo un panel prácticamente fiscal durante ese programa, y hoy Nicole Tony Perezoso personalmente viene aquí al front desk a dejarte tu ejemplar del código tributario anotado que está en pantalla, y que bueno, parece que no tiene tantos fines comerciales, sino más bien los fines son de contribuir a la sociedad, de aclarar temas como tú señalas, pero está en casa cuesta. Sí, que son libros muy útiles como referencia para todas las personas que están trabajando en un área, en este caso en la parte de los impuestos, porque no nos olvidemos que siempre las leyes están sujetas a muchas interpretaciones. Hermano, pero te decía que el Banco Central nueva vez nos informa que prácticamente, como tú concluyes en tu comentario de introducción, de que no hay inflación en República Dominicana, ya aquí en balance financiero prácticamente esa información del Banco Central lo que viene a contribuir a ratificar lo que aquí hemos venido diciendo hace ya mucho tiempo, de que en el mundo actual de la economía la inflación no es un problema, al contrario, con esta desaceleración que ha habido en la economía mundial y por qué no en la economía dominicana, el tema de inflación ya ha dejado de ser noticia. Así que prácticamente lo que es importante hoy en día, como lo hemos repetido varias veces, Mógenes, es el aspecto del desempleo. Pero como te iba diciendo, al ritmo que vamos en la inflación, vamos a tener una inflación bajo control, como está pronosticada, alrededor de un 3 o un 4% en el año. Pero por debajo, porque ha habido una proyección siempre entre 4.5, un punto exacto hacia arriba, uno hacia abajo, quiere decir que la media es 5, entonces entre 4 y 6. Sí, pero lo que ocurre es que pensamos que muchas veces, tú sabes, a medida que el año va calentando, hay usualmente los gobiernos ya cogen un poquito más de confianza, sueltan un poquito el freno de la austeridad. ¿Tú crees que el peaje realmente pudiera incidir en el índice de inflación? No, eso está demostrado que eso no tiene una incidencia. Ahora, es un tema importante que lo vamos a discutir aparte, porque como ha causado tanto revuelo. Pero el asunto es que la inflación ya ha dejado de ser, a nuestro entender, un tema de discusión. Yo te diría que el Banco Central lo trae a colación porque es un éxito para ellos, es decir, es muy importante anunciar que está bajo control, pero en el mundo entero, Hermógenes y amigos clientes, la inflación ya ha dejado de ser un tema de actualidad. Porque, bueno, en Venezuela no, ni en Brasil, pero digo, esos son... Venezuela no, ni en No, pero Brasil. digo, esos son, recuérdate, las excepciones confirman la regla. Argentina. Sí, pero digo, las excepciones confirman la regla, pero lo que te quiero decir es que son países que producto de otras situaciones, en otras palabras, que la inflación no ha sido causa, vamos a decir, de desabastecimiento, sino más bien, es decir, no del libre juego de la oferta y la demanda, sino otras condiciones que han, vamos a decir, incidido en esa situación. Pero digo, a nivel mundial,
prácticamente en la mayoría de los países no hay problemas de inflación, sino como tú dices, en Venezuela que ya hay otro problema y en Argentina también. Pero Hermógenes, algo importante también es que tú lo notas, por ejemplo, en este mes, en esta semana, perdón, si bien es cierto, como tú dijiste, que el petróleo había subido de los $100, pero ya se encuentra a la baja. Lo que quiere decir que ha debido haber una reducción en los precios de los combustibles y lamentablemente solamente bajaron, creo que fue el gas. No hubo ningún tipo de rebaja en los precios de los combustibles, lo cual nueva vez introduce cierto nivel de ruido. Yo me imagino que Industria y Comercio está aprovechando de que todos los cañones están enfilados hacia el aumento de peaje y aprovechó la oportunidad para no, cuando a nuestro entender políticamente hubiese sido causado gran efecto si para neutralizar un poco el problema del peaje se hubiese anunciado una reducción importante en los precios de los combustibles, que pudieron haberlo hecho, Hermógenes, porque como tú bien decías, la semana pasada la gasolina estaba a 104, el barril, perdón, de petróleo, y hoy en día está a 98, es decir, que en la última semana netamente ha habido una reducción de alrededor de $5, lo cual pudo haberse aprovechado. El otro tema importante, Hermógenes, es que lo que hablábamos en el segmento, en el programa anterior, que la DGI aparentemente insiste, yo lo vi en la nota que tú me enviaste, la DGI insiste en las multas y en poner los impedimentos de salida. Yo le reitero, mi querido Hermógenes, yo pienso que el apremio corporal por deuda fue algo que se superó hace 200 años y creo que estaríamos muy mal aquí en República Dominicana reviviendo ese expediente. Yo creo que eso sería inconstitucional, negarle a alguien salir del país por el mero hecho de tener una deuda. Además, como tú bien dijiste, muchas veces esa deuda no ha llegado a los tribunales porque la AME la tiene todavía en su ¿cómo le llaman? En su libreta de multa, en su talonario, no la ha reportado al juez. Entonces hay que tener cuidado a la DGI. Otra cosa que, perdóname, porque yo estuve escuchando a Roberto Lebrón, que es el relacionista público de AMED, y él decía que eso no constituye una multa, que eso es una notificación, una presunción donde tú tienes derecho a defenderte, a defenderte o a cogerla y pagarla. Tú dices, no, vamos a dejar eso así, no tengo tiempo, pero que realmente no es, como dicen en la iglesia, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está sujeto, como tú bien dices, todavía a un proceso y por ende, yo pienso que la DGI estamos en un mundo actualmente democrático donde las medidas se le busca un acuerdo entre todas las partes y pensamos que no es bueno que la DGI se dispare con esa medida, con esa norma, que todos sabemos que los impuestos de salida son algo muy molestosos, muy enojosos, y eso no le conviene al gobierno del presidente Medina, que en muchas otras cosas está haciendo un trabajo, como él dijo en su campaña electoral, haciendo trabajo y transformaciones importantes. Sí, hay muchos temas. Vamos a ampliar un poquito de eso del tránsito, porque eso es de interés nacional, sí, y tiene una incidencia altísima en la economía. Y yo tengo 2 o 3 puntos sobre eso, aunque sí quisiera que habláramos de la pobreza y el crecimiento económico en el país, que es como la focalización de la riqueza, y otros temas más que son de mucho interés gracias a los supermercados bravos. Los supermercados bravos son los expertos en vender barato. Nosotros pausamos. Marcelo, te pedía la oportunidad en el segmento anterior para poder ampliar un momentito más ese tema del tránsito, porque tiene mucho impacto económico. El recorrido que yo hago debe ser de algunos 5 kilómetros. O sea, relativamente breve, entre 5 y 7 kilómetros. Sí, muy corto. En otras palabras, yo diría que de Arroyondo a la John F. Kennedy, ya en la parte inicial de la Kennedy, pues eso es el kilometraje que más o menos se registra. Si tú te retrasas 10 minutos y sales a las 7:30 para allá, eso te está costando 40 minutos recorrer esos 7 u 8 kilómetros, 6 o 7 kilómetros, 40 minutos. Porque, no obstante
presidente Leonel Fernández haber anunciado con mucha euforia la eliminación de los badenes, que le decimos policía acostado, sí, y la eliminación de Lazo Rotonda, y mencionó una por su nombre, mencionó a esta que está en Inteca ahí, que tiene un nombre, creo que es Gregorio Luperón. Pero esa todavía continúa. No obstante haberlo anunciado, hay una plaza que ya no es una rotonda, eso es una plaza que se llama la del Ecuador, que está donde termina Camino Chiquito, frente a un supermercado, que creo que ese supermercado se suple del Bravo. Hay esa rotonda que está ahí, que ya es una plaza, un parque, ahí hay hasta cancha de basquetbol, sillas como de los pueblos, con los parques de Parque Enriquillo, que ponen asientos de metal y eso, y ahí ponen hasta música incluso, o sea, y juegan dominó los taxistas, o sea, y eso es ahí un modus vivendi que eso es difícil, pero esa rotonda está impidiendo que la gente llegue a su trabajo, a su destino en el tiempo adecuado. Es que estamos en el periodo escolar, entonces la gente tiene que llevar a esos niños al colegio y seguir a su oficina, y yo te diría que la ciudad se ha vuelto intransitable. Gracias a Dios que terminaron las colas estas que había con el asunto de la revista, porque si tú vas y no hay la revista, te dan una carta que dice que tú estás autorizado hasta el 31 de marzo a transitar por la ciudad, y que la revista está en trámite, pero es que ellos a veces se le acaba o sea, no están organizados para atender la demanda. Y bueno, ese tapón que producía la revista, más esto que te estoy diciendo de esta rotonda que el compañero Leonel Fernández nunca pudo, por la razón que fuese, pero tampoco explicó por qué no pudo cumplir con eso, porque él quedó en quitar las rotondas. Entonces esto está impidiendo que la gente llegue a tiempo y al costo programado, al costo. ¿Por qué? Porque ya no se puede hablar en este país de cuántos kilómetros por galón rinde tu automóvil, sino cuántas horas motor en marcha dura encendido ese vehículo con un galón de gasolina. Sí, aquí eventualmente, Hermógenes, amigo televidente, va a haber que ir a la medida que se ha tomado en otros países, que es dura, pero es la única medida que yo he visto que ha resultado, que es limitar el tránsito. Tal día a la semana salen los números pares y tal día los números impares. Pero eso también, Hermógenes, yo creo que hay que combatirlo con medidas como, por ejemplo, yo pienso que como se ha hecho en otras naciones también, por ejemplo, como tú bien mencionaste, la hora de entrada de los colegios coincide fuertemente con la hora de inicio de las labores en las empresas, y entonces una medida que se ha hecho en muchos países es tratar de mover un poquito hacia arriba el inicio de las labores, dejar las escuelas que arranquen temprano a las 7:30, digamos, sí, y que entonces el trabajo, las empresas, en vez de las 8 comiencen, qué sé yo, a las 9, y de esa manera escalonar un poco el tránsito vehicular. No, yo vi la entrada, por ejemplo, no es tan solo ya la entrada del aeropuerto hacia la ciudad. Cuando uno viene del cementerio Cristo Redentor hacia la ciudad, también hay un tapón que si tú dejas que pase a las 7 de la mañana, te coge. Porque vive media humanidad, todas esas áreas verdes se han convertido en residenciales. Exacto. Villa Claudia, Villa yo no sé quién, Villa la otra, Embajada Americana. Y los negocios también se ha convertido en una vía comercial. Sí. Comercial y nadie la gente no está desahogando por el canódromo, que es la manera de salir a la autopista Duarte. La gente no está utilizando eso, sino que lo que quiere es salir al centro de la ciudad y hacia el este o hacia el sur que quiere salir. Y eso se debe también, no nos olvidemos que lamentablemente es un problema. Aquí en el programa de gestión, digamos, el segmento de gestión empresarial, nosotros hemos tratado siempre de tocar el tema de la reestructuración del gobierno y en sentido general de muchos asuntos públicos, porque nosotros aquí en República Dominicana vamos posponiendo los problemas se van agravando y solamente los atendemos cuando ya hacen crisis. Por ejemplo, eso que tú mencionas, tú eres testigo de la cantidad de años que nosotros tenemos discutiendo aquí en el país el problema del tránsito
como tú dices, en la ciudad capital, y del transporte urbano, y todavía no ha habido una solución. Eso es parte del problema. Por ejemplo, yo sería uno que, como está estipulado, y quizás tú, pero por lo menos en el caso personal, como está estipulado mi lugar de trabajo, si hubiese, por ejemplo, un transporte público eficiente, yo pudiera irme en transporte público al trabajo y regresar sin ningún problema. Porque recuérdate que también se le añade cuando tú llegas al sitio el parqueo. Que aquí en República Dominicana no tenemos cultura de invertir dinero en tierra para hacer parqueos. No. Aquí tú ves, Hermógenes, amigos clientes, que hacen un residencial, hacen una torre. Y dicen, no hay residencial, no hay parqueo para visitantes. Hacen una torre de 20 pisos, sí, donde se supone que en esa torre de 20 pisos, si son 2 apartamentos por piso, estamos hablando de 40 familias que viven ahí, deben esperar cierto número de visitas. Pon tú un visitante por cada apartamento, estamos ahí hablando de 40 parqueos. ¿Y qué hacen los desarrolladores de ese edificio? Que estacionen en la calle. No piensan en hacer quizás un tercer nivel de parqueo para visitantes y que no. Entonces, hay muchos problemas, pero yo voy, Hermógenes, en las plazas mismas. En las plazas. Mira esta misma plaza donde nosotros producimos balance financiero. ¿No hay estacionamiento? Tú no lo sabes, no lo recuerdas, pero la semana pasada yo me estacioné sobre la acera aquí en el lobby del canal. Tuve que subir el carro yo no soy jipeta, entonces tengo que subir el carrito despacito porque es muy bajito por el contén. Pero Hermógenes, ahí el asunto es, yo creo que el mensaje fundamental y en este segmento de gestión empresarial es que nosotros en República Dominicana tenemos que abocarnos a enfrentar los problemas de manera oportuna, es lo primero. Hermógenes, ningún problema se resuelve porque tú le des larga. Al contrario, ocurre lo contrario, que se va agravando. Y buscar soluciones técnicas que se elaboren concienzudamente y que sean consensuadas, porque esa es la palabrita del momento. No tan solo buscar soluciones técnicas, porque es muy probable, por ejemplo, que las soluciones del peaje, el aumento del peaje, los códigos. No, que el aumento del peaje es posible que hayan sido soluciones técnicas, pero no han sido consensuadas, que es la palabrita de. Es decir, muchas veces nosotros en República Dominicana tenemos que adoptar más la cultura de buscar soluciones técnicas a los problemas, soluciones verdaderas, oportunas, pero también consensuarlas, ponernos de acuerdo. El señor presidente de la República, tu coterráneo, compueblano, ingeniero licenciado Danilo Medina. Ingeniero licenciado Danilo Medina. Tu compueblano. Exacto. De Matacano. No, de Cano. De Arroyo Cano. Dijo que el caso de los parqueos como que no es definitivo. Tú dices de los peajes. Es que tú estás hablando de parqueo, accedino, no me saques. El caso de los peajes no es definitivo, pero te confieso que hace 8 días, o sea, el sábado pasado yo fui al aeropuerto, a lo que se va al aeropuerto, yo fui al aeropuerto y había en la mitad, el carril de regreso estaba totalmente cerrado porque ya estaban habilitando el regreso el sistema para el cobro de los benditos de la nueva tarifa que dicen que es 100 pesos, pero que a lo mejor va sujeto a ser a revisión. A lo mejor la van a dejar en 50, que nada más es aumentarle alrededor de un 50%, ¿no? 45%. Sí. Pero hay muchos factores que inciden directamente en la baja productividad del país y una de estas es el tránsito, porque cuando tú vas conduciendo que tienes que frenar porque delante se paró un vehículo público a montar un pasajero o a dejarlo, pero lo que sucede es que el que se va a desmontar es el último de los del sillón de atrás y tienen que salir 3, yo no sé cuánto coge atrás, 5 atrás, 5. Pero yo no estoy hablando de un autobús, yo estoy hablando de un carro. Tiene que desmontarse 4, volverse a montar y tú esperar eso. Y ahí está el tapón. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que, como te digo, es un tema que hay que analizarlo, buscarle la solución y por sobre todas las cosas, que también sabemos hacer cumplir las leyes, porque muchas veces tú bien sabes que ese mismo chofer, como tú dices, se para precisamente frente a un letrero que dice no pasajeros. No pasajeros, así mismo es. Pues tenemos que ir a una pausa, el tema está muy interesante, Alcedo Ramírez. Nosotros vamos a regresar porque hay mucho contenido. Te sigo insistiendo el impacto del crecimiento económico
en la concentración de la riqueza, que es lo mismo decir la expansión de la pobreza. Pausamos. Alcedo Ramírez, aquí estamos en el segmento de Contaduría y Finanzas que lleva como una cortesía de BDO Esenfa. BDO Esenfa dando siempre las sorpresas con los entrenamientos, y ahora está en análisis de estados financieros y está en impuestos, está en presupuestos, y muy pronto pues esos eventos que son los congresos y seminarios, los cuales ya son una tradición en República Dominicana alrededor del mes de julio. Lo digo con un poquito de nostalgia, pero hay que decirlo, Alcedo. Mire, Hermógenes, yo creo que en esta parte, como es contaduría y finanzas, nosotros tenemos un tema que tú lo has reiterado varias veces en el programa, y es que no hemos comentado suficientemente el tema de la concentración de riqueza en República Dominicana. Y yo te diría que es un tema preocupante, porque si bien es cierto en los últimos años, es decir, prácticamente el Banco Mundial dice que en los últimos, yo creo que dijo que en los últimos 20 años el Producto Bruto Interno Dominicano prácticamente se había duplicado, lo que quiere decir que se estaba, y que en los últimos 10 años ha habido una tasa de crecimiento de por encima de un 5%. Es decir, aparentemente líderes en toda América Latina. El punto crítico es que ubica la pobreza en 4 millones de habitantes, que es casi un 50% de la población, y definiéndose como pobreza y pobreza extrema aquello que no tiene, el que no puede alcanzar la canasta familiar. Exacto, ¿no? Y el asunto está que no se compadece. Que es suplir las necesidades básicas. Pero que no se compadece donde tú has tenido, porque tú me dices en casos, por ejemplo, como nuestra vecina República de Haití, donde no ha habido mucho crecimiento, pero donde ha habido un crecimiento económico notorio, porque uno lo ve, hablamos de la cantidad de vehículos en el segmento anterior, la cantidad de torres de 10 y 15 pisos, pero que no le hacen estacionamiento para las visitas. Elevado en carretera, pero que las debemos. Exactamente, pero es decir, no son nuestras. Pero ha habido un crecimiento, porque no te olvides que lo importante es que ha habido ese crecimiento, digamos, prácticamente, yo iba a decir exponencial, pero ha sido un crecimiento explosivo. Pero, como dice el mismo Banco Mundial, lamentablemente la pobreza hasta ha aumentado. Y entonces eso quiere decir que hay una terrible, pésima distribución del ingreso. Yo diría que el país no se ha preparado para crecer. No. Porque junto con el crecimiento económico está el endeudamiento, pero también está la delincuencia, está la inseguridad de la sociedad, y está también la falta de garantía de continuidad de vida, cuando más del 70% de los envejecientes no tienen acceso a una pensión. Sí, no, ahora, todos esos son temas, yo te diría, y problemas que el Banco Mundial lo engloba en ese asunto, en ese tema de la pobreza que no ha sido bien distribuida. Por eso es que el República Dominicana fue signataria del Acuerdo del Milenio para tratar de echar para adelante en varios indicadores que tú mencionabas, envejecientes, que no tienen atención, pero ahí, Hermógenes, también de nuevo volvemos al tema del que yo te trataba en el segmento anterior, y es que nosotros en República Dominicana le damos larga a los problemas y pensamos que así se van a resolver. Por eso es que yo exhorto al gobierno a que coja el toro por los cuernos. Por ejemplo, sé que tú hablas de los envejecientes. En la legislación de la seguridad social, Hermógenes, hay todo un capítulo para atender a esas personas, pero al igual que como se hizo con las guarderías infantiles, al igual que como se hizo con el tema de la cesantía, han ido echando el problema hacia el futuro, a igual que se está haciendo con el endeudamiento externo, como tú mencionabas anteriormente. Es decir, República Dominicana como país tenemos muchos cabos sueltos que hay que atarlo, hay que irlo amarrando, pero no amarrándolo de manera al azar y aleatoria, sino hay que irlo amarrando de manera científica, buscando soluciones viables, soluciones óptimas dentro de los constreñimientos disponibles. Pero hay que atacar el problema. Y yo pienso, Hermógenes, que ese puede ser uno de los grandes aportes, de los grandes legados que puede dejar el compueblano Danilo Medina, es tratar los problemas de verdad, enfrentarlo. Y como él ha dicho que no va a una reelección,
Yo pienso, Hermógenes y amigos clientes, que Danilo Medina puede tomar medidas heroicas y decir, no, espérense, vamos a comenzar a resolver los problemas, vamos a ponerlo en línea, en orden de prioridad, y vamos a irlo resolviendo. Es decir, porque de lo contrario, como tú bien dices, los problemas se incrementan y los problemas entonces individualmente van agravándose y se van convirtiendo en la conocida metáfora de la bola de nieve, que los problemas comienzan chiquitos pero luego se van agrandando. Entonces yo pienso, Hermógenes, que ese podría ser, a nuestro entender, tomar como bueno y válido el informe del Banco Mundial y comenzar a tomar decisiones heroicas, por ejemplo, como hizo el gobierno de Danilo Medina con el asunto del 4% para la educación. Lo hizo y lo está llevando a cabo. Coger, por ejemplo, un tema... inaugurando escuelas. Entonces, un tema que a ti te mortifica mucho, que yo sé que tú siempre lo traes a colación, que es el precio de las medicinas, la atención a los envejecientes. Yo creo que, Hermógenes, para mí, los dos temas importantes que Danilo Medina debe enfocarse a resolver en su problema es educación y salud. Y el problema energético, a mi entender, dejárselo al próximo gobierno y a los empresarios, que son los que tienen que invertir en crear más capacidad instalada para que tengamos luz. Pero sí, como tú bien dices, para ayudar a eliminar esa brecha en riqueza que hay muchos ricos, o mejor dicho, pocos ricos, una clase media que va reduciéndose cada mes y una clase pobre que va aumentando. Entonces, por lo menos, el gobierno debe asegurar 3 golpes, como tú dices: salud, educación y buen transporte. Eso está perfecto, Alcedo, y te traigo esta reflexión. ¿Cuáles son los factores a que apela un ciudadano cuando está sopesando quedarse o irse del país? Le llegó la oportunidad de conseguir un visado donde sea, un país más avanzado, sea europeo o sea Estados Unidos, a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, entre los factores que evalúa es la garantía de vida, la delincuencia, o sea, la seguridad ciudadana. Yo te digo, a mí me quita el sueño, por no decir otra palabra, que tú me digas que la Tesorería de Seguridad Social, las ARS y las AFP acumulan ahorros y utilidades millonarias, casi 100.000 millones de pesos, dinero ocioso colocado en la banca, y entonces que tú vayas al médico y te digan, no, las alergias no están cubiertas por... No, las enfermedades catastróficas no están incluidas. O ese señor que está pidiendo esos 5 pesos para comer en el semáforo, ¿cómo pudiera tener acceso a una proporción de eso? A mí me gustaría que esté dejando pérdida, que haya que subsidiarlo, sea el sector privado, pero que haya una atención, que se note el antes y el después. Y que todo el mundo esté incluido. Y que no haya exclusiones, Un señor que lo que es sastre, que te cose la camisa a ti, el pantalón, lo que sea, ese señor tiene derecho a una cobertura. Se entiende que paga un impuesto. Y excelente el discurso de Danilo Medina cuando él dice, quitamos la cuota de recuperación en el hospital y más gente ha ido por la consulta. No, y Hermógenes, tú has dado en otro clavo, otro punto importante, y es precisamente la seguridad social. Los empresarios solamente están atentos e interesados en la cesantía, pero ellos se han olvidado lo que tú acabas de mencionar. No te olvides que había todo otro segmento de la población que caía bajo el contributivo subsidiado, que era esos empleados, digamos, microempresarios que tenían el sastre, los emprendedores. Los emprendedores que debían acogerse a un esquema mixto, donde ellos iban, como tú bien expusiste, a contribuir parte del costo de su seguridad social y que la otra parte iba a ser subsidiada por el gobierno. A los empresarios no les ha interesado esa parte, porque como tú bien dices, solo les ha interesado la parte de las AFP, donde se han acumulado grandes cantidades de dinero, se han represado, y los sectores, vamos a decir, privilegiados del país han podido utilizar esos recursos, pero no está llegando a la seguridad social, como tú dices, una gran cantidad de excluidos. No nos olvidemos, Hermógenes, amigos televidentes, que hoy en día la seguridad social totalmente está llegando alrededor de 3 millones de personas, es decir, que tenemos prácticamente 6, 7 millones de personas que están fuera, excluidos de la seguridad social. Ese es un tema que si el presidente compueblano Danilo Medina quiere pensar en dejar un buen legado,
Algo que nunca se ha hecho es, como te decía anteriormente, meterle diente a la seguridad ciudadana, que eso es lo que se ha estado haciendo poco a poco, seguridad ciudadana, educación y salud. Y la rentabilidad de ese dinero que está en la banca ociosa, utilizarla para prorratearla entre los envejecientes que no han cotizado. Exactamente. Alcedo, vamos al mundo de los impuestos. Y ahí con Norma ID y con, Francisco en este caso, Canaguate, Francisco Canaguate, sustituido Pinche Hitter hoy por Hermógenes Casado. Pausamos. La más cordial bienvenida a este su segmento impositivo. Como cada semana me acompañaba siempre, me acompañaba porque no está hoy, Francisco Canaguate, porque hoy está en asuntos personales, pero estoy aquí con mi directo amigo Hermógenes Casado. Hola. Sí, Aide, estuvimos anunciando de que Canaguate Francisco no va a estar hoy, pero sí, lo prometimos íntegro para la próxima semana. Claro que sí. Tú tienes algunos temas de impuestos, Sí. Estamos en cierres ahora y Sí. esto ha ido como aceleradísimo, no bien salimos de lo que es el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ujú. Esta es la última oportunidad, como tú lo anunciaste, fue Sí. el pasado día 11 de marzo. Ujú. Y entonces súbitamente ya estamos caminando al 31 de marzo, que ahora es el 28, Sí. para la presentación de la declaración personal de impuestos. 28. ¿Y por qué 28? Bueno, porque parece que cae, vamos a ver. No, es lunes. Ok, Ah, estoy actualizado, ¿verdad? bueno. está bien, está Yo bien. creo que sí. Confírmenme eso por ahí, qué día que cae el 31. Sí, sí, adelante. Pero Vamos me al parece tema que del sí. tema. Mira, yo quiero hablar de esa declaración precisamente de la que tú hablas, que es la declaración jurada de impuestos sobre la renta para las personas físicas. Es el formulario IR1. Las personas físicas son aquellas pues que pueden tener dos tipos de labores. Aquellos que son empleados bajo dependencia, que son los que son asalariados y que no tienen que hacer esta declaración porque su patrono se encarga de hacer su retención, pagar sus impuestos y obviamente él no va a tener ningún sobrante. No lo alcanza la ley. Exacto, la ley no lo alcanza. Y aunque estuviera por encima de la exención contributiva, que son 399,000 pesos, siempre pues la empresa trata de que los impuestos sean acorde con la tabla que publica la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora bien, hay otras profesiones independientes que no son asalariados, como son aquellas que ejercen los profesionales de la medicina, los abogados, nosotros los contadores públicos, los ingenieros, es decir, todo aquello que tengan un trabajo donde usted es su propio dueño. Entonces, estas personas que no son asalariados, pues tienen que también pagar impuestos sobre la renta y hacer una declaración anual de esos ingresos que recibe Hermógenes. Para usted obtener, mucha gente me lo ha preguntado, mi médico que siempre me lo pregunta, ¿y qué yo hago para yo poder obtener, hacer eso? Lo primero que usted tiene que hacer es sacarle un registro nacional de contribuyente, o lo que se llama el RNC. Ese RNC, como usted es una persona física, es el número de su cédula. Claro. Y usted lo puede hacer a través de la oficina virtual. No tiene ni siquiera que ir a una planta física de la dirección, sino que lo puede hacer a través de la oficina virtual y usted irlo monitoreando hasta que le confirmen que ese es su número. Después de eso, pues, usted va juntando, obviamente, todos los ingresos que usted va recibiendo, de todos esos trabajitos que usted hace, de esos honorarios que usted hace por allí, que usted da una clasecita por allí en aquella universidad, que usted pues dio una charla y le pagaron un dinerito, usted va juntando todos esos comprobantes porque esos son sus ingresos y usted tiene que tener una copia guardada por si la dirección cuando usted hace su declaración se lo requiere. Entonces, a final de año, usted en este formulario que yo tengo por aquí, no se ve mucho, ojalá se pudiera ver. Enfóqueme ahí, señor director, a ver si se puede sacar algo. Este es el formulario IR1, que es, como hablábamos, la declaración jurada de impuestos para la persona física. También para los negocios de único dueño, también puede ser, porque también aquí tenemos costo de venta. Entonces, este formulario tiene un apartado, tiene varios apartados, tiene 9 para ser más exacta.
En el apartado número 1, usted va a llenar todos sus datos personales, su nombre, su número de RNC, su teléfono, etcétera. En el apartado número 2 está el detalle de sus ingresos. Esos ingresos, si usted es empleado y usted tiene otros ingresos, porque usted por ahí da una clasecita o hace una charla o tiene unos honorarios, da una consultoría, entonces usted pone ahí en esos ingresos su salario como empleado y también pone esos otros ingresos que usted ha recibido durante el año. También puede poner ahí a los intereses que usted recibe de algún depósito que usted tenga en banco, etcétera. Alquileres, si usted tiene alguna vivienda alquilada, por ahí van todo lo que es ingreso. Es en lo importante es poderlos clasificar entre grabados y exentos. Exactamente, también. Sí. O sea, hay entre grabado y exento, para eso hay un apartado también. Sí, como también identificar lo que son los intereses bancarios. Claro. Claro. Porque ya tienen una retención. Sí, pero tú lo declaras y después te lo rebajas. Claro. Te rebaja la retención que te ha hecho. Tú pides tu carta al banco para que te dé esa retención. Una certificación. Una certificación. Correcto. Entonces, en el apartado número 3, usted va a tener los costos y gastos. Aquí solamente si es negocio de único dueño, usted va a poner el costo de venta, las compras. Tú lo estás desglosando. Desglosándolo, las compras, menos. Tú lo que pretendes es que el contribuyente llene el mismo. Lleno el bien, claro. Eso es facilísimo. No, Norma Aide. Sí, no. Lo puede hacer, no, lo puede no hacer. Puede, una persona física lo puede hacer Norma y la Aide renta no lo ayuda. Puede porque tú tienes ¿Por qué? que establecer parámetros, por ejemplo, para tu aumento patrimonial, tu crecimiento patrimonial, tienes que asociarlo por necesidad con los ingresos percibidos durante el periodo. Esto es fácil, Hermógenes. Y no pueden ser todos los ingresos que te van a tu incremento patrimonial porque hay lo que se llama la cuota de subsistencia. Claro, pero el pío no es acabado, espérate, porque para eso estamos. Acelera, usted tiene sus costos, sí. Usted tiene entonces sus... Sí. Si usted no tiene negocio único dueño y usted lo que se va es a acoger pues la ascensión contributiva, entonces usted va a ir al apartado 4, que es donde está la determinación de la renta imponible, y ahí usted contempla la exención contributiva, que son los 399.000. Es decir, si usted tiene ingresos... ¿De dónde vendrán esos 399.000? Bueno, eso es una exención que ha ido aumentando en la medida... Eso se considera para aquellas personas que tienen gasto y no lo quieren declarar. Entonces esos son que los gastos que usted tiene como subsistencia, que sean poquitos. O sea que si yo no tengo contabilidad organizada, sí. Si no estoy haciendo, o sea, el formulario tiene dos opciones. Tú, sí. O tú lo declara con contabilidad organizada, que es con comprobantes. Claro. Donde va a decir, mira aquí mis gastos de combustible, claro, mis gastos de teléfono, educación, claro. Etcétera, etcétera. Y el otro renglón, que es contabilidad no organizada, que ahí te da derecho a la exención. A la exención, que son 399.000. Tienes que elegir qué hice, gasté más. Claro. Con comprobante más que la exención o me acojo a los comprobantes. O me acojo a la exención. Tú ves que no lo puede llenar un ciudadano. Aide, tú estás Oye, pero ¿quién ha dicho? Eso se puede llenar fácil. Ese es un trabajo del contador público. Tú, porque no sabes lo que pasa un contador público llenando declaraciones juradas de impuestos. O tú quieres que al otro día estén notificando a esos pobres contribuyentes que ellos mismos se ponen de... Es como que tú te pongas de que voy a conectar la luz de mi casa. Pues okay. Mueve Norma Aide de un corrientazo. Okay, ¿Qué pues sabes entonces tú vamos de a decirle, 220? Pues entonces vamos, es un trabajo del contador. Bueno, Norma pues Aide. le vamos a decirle esto entonces al contador, porque lo haga él, porque hay contadores que no lo saben Ahora hacer. es bueno que el contribuyente lo comprenda. Lo comprenda, claro que sí. Y eso que tú estás diciendo aplica. Yo te voy a decir una cosa, no todos los contadores saben llenar esto. No, pero cada quien tiene su especialidad. Los contadores son muy buenos, claro, son y versátiles, muy buenos, pero cada quien tiene una especialidad. Claro, pero también... Ahora hay contadores completos. Pero también. el contador... Pero hay contadores completos. Claro, también. nosotros somos completos, nosotros sabemos llenar esto. Un momento, no, ¿cómo es de pisarse la manguera? ¿Cómo es, director? Entre los bomberos, a propósito de bomberos, no se pisa la manguera. Exactamente. Hay contadores que no lo llenan porque no están dedicados a los impuestos. Claro. Y están trabajando bajo dependencia, claro. tal vez. Y como trabajan bajo dependencia, no aplica ese tipo de trabajo. Bueno, déjame decirte que cada vez más el contador está
obligado a entenderlo, porque si lo hace un asesor fiscal, que generalmente las empresas los tienen, pues usted tiene que saber qué es lo que el asesor fiscal está llenando ahí, por lo menos para que se entere. Muy bueno eso que tú estás explicando, porque hay muchas cosas, mira, uno refresca conceptos. Claro, se reflejan todos los conceptos. Bueno, después que usted se acoge entonces a esa exención, entonces usted está ya. Entonces acordamos de que lo va a hacer con contabilidad organizada. No, sin contabilidad organizada. Yo lo estoy haciendo para la persona física porque la gente me lo pidió. Por eso es que a mí me lo pidieron. Y por eso es que lo estoy haciendo así. Se te va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo, ¿verdad? Sí. Me quedan 3 minutos. Bueno, entonces ya, simplemente usted después de eso, lo que hace es que coge la tabla que tiene la dirección en su página de la DGI, www.dgi.gov.do, y en esa tabla usted busca el rango donde usted cae y ahí hace el cálculo del impuesto liquidado. El impuesto liquidado puede tener una deducción que son todas esas retenciones que a usted le han hecho, ya sea por salarios, ya sea por honorarios que usted haya prestado, por alguna consultoría. Entonces todo eso usted lo suma y lo lleva a ese apartado, lo rebaja del impuesto liquidado y la diferencia es el impuesto a pagar. Ahora bien, hay otras exenciones que usted puede tener ahí si usted se acoge a la ley de gastos educativos. Pero, ojo, eso tiene un tope. No es que usted, por ejemplo, tenga 3 hijos y se gaste. No puede exceder del 10% de la exención. Exactamente, no puede exceder del 25% de la exención y el 10% del beneficio de la renta neta imponible. ¿Ves? Lo que sea mayor, eso es. Es decir, que si usted tiene 3 hijos y usted paga 200,000 pesos. Y tiene que declarar como si fuera un 606 las facturas y declarar los dependientes. Exactamente. Para que queden ya registrados ante la DGI esos dependientes. Exactamente. Y darle seguimiento a cuando pasen a ser ya le digo esto económicamente activos. Claro. Pero estoy hablando por Guarocuya ahora. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué digo esto? Esos dependientes quedaron registrados. ¿Tú sabes por qué digo esto de los gastos educativos? Porque hay personas que creen que todos los gastos educativos, que eso es sin límite. No, bueno, es que eso la reforma tributaria, la 253.12 especificó los porcentajes, los topes que tú acabas de explicar. Es decir, hay un tope que usted tiene que acogerse, así que ojo, cuidado, que no es todo. Pero como bien le decía Hermógenes, asesórese de un contador público para que le ayude. Hay muchísima gente que lo saben hacer, otros no lo saben hacer, pero realmente es fácil. Lo importante es, querido amigo, que usted pueda hacer esto y no pasarse de la fecha límite, que es el 31 de marzo, porque si no usted va a tener recargo y mora. Recargo y mora, pero es posible que no tenga que pagar nada. También. No necesariamente. También, eso es otra cosa. Es posible que sus ingresos... que el ingreso tenga una retención. Es posible, eso es lo que le dije, es posible que sus ingresos en el año, después de deducir la exención de los 399,000, y usted tiene, por ejemplo, pérdidas de año anterior. ¿Y qué pasa si no declaro nada? Tiene que como quiera hacer una declaración. Pero si no declaro nada. Tiene que hacer una declaración diciendo que no tiene nada. Está bien, pero si no la hago. Omiso. Usted tiene que hacerla. Usted está obligado a decir. ¿En qué porcentaje tú que está llenando el IRU? Está haciendo su declaración. Bueno, yo pienso que... Porque se nos quedó y vamos a prometerlo para la semana que viene tú misma. Es decir, ¿quiénes aplican a la declaración? Exactamente. Porque no es nada más que no sea asalariado. Claro. No, yo dije que eran los profesionales. Si tú eres asalariado en 2 patronos ya tú aplicas. Claro, ya tú aplicas también. Porque si tú tienes 2 patronos, si tú tienes 35,000 pesos por un lado y tienes 25 por el otro, tienes 60,000 y ya usted pasa de la exención contributiva. Eso lo hablamos aquí con Francisco. Bueno. Pues nada, yo no estaba aquí, yo estaba allí en el lobby. Bueno, yo espero que hayamos hecho, ¿verdad? Sí, ha sido un recorrido panorámico del IR1. La declaración jurada de personas físicas. Y que el maestro, por supuesto, que nos vas a ver mañana por televisión, que nos va a ver ahorita, el domingo, el sábado, cuando lo repitan el domingo, pues nos corrija si tenemos algo mal. Señores, nos vamos, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores. El arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que usted puede adquirir en los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato. También dése su vueltecita por la Novia de Villa, que son las especialistas en baby shower, y por supuesto vaya a coger estos cursos que yo estoy dando aquí
de impuestos a la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, BDO ESENFA, para que se mantenga actualizado. Nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho. Gracias por la compañía.